Interrumpimos la programación para dar paso a un avance informativo de última hora. Como ya venimos informando, estes caberes selmanes están produciéndose unha serie de robos de piezas artísticas de valor incalculable nas dixebrais galerías e museos de arte del país. Esta mesma mañana tuvo lugar outro robo, nada máis e nada menos que las Meninas de Velázquez, que estaba custodiado en el Museo del Prado de Madrid. Nadie sabe cómo se están llevando a cabo estos robos. La policía non descarta ninguna posibilidad. El caso é que, inda con la seguridad doblada en todas las galerías y museos de arte, no hay ningún movimiento sospechoso y los robos siguen produciéndose. Seguiremos informándolos según nos vaya llegando la información a la redacción. Buenos días. Bueno, a ver, que nadie se me separe del grupo y vaya por libre. Antes de entrar al Museo Reina Sofía, vamos a comer pinchín para que nadie venga protestando que si tiene fame, que si esto, que si lo otro. Vale. Maestra, yo tengo que ir a buscar una barra de pan. ¿Para qué quieres una barra de pan? No. Uy, ¿qué quieres? ¿Que coma el chorizo a palo seco? Pero bueno, ¿cómo ves con la vuelta al chorizo entera? Quille, que tú me non te fizo bocadillos. Sí, no, pero en el bus yo me la fame y comí. Y esta vueltina ya era que me echó tan el centro. Por si pasaba fame, no me bien de sentarme lo que. Estás tú guapa, anda que, porque pasas un poco fame y no vas a morrer. Tienes reserves a bondes. Calla la bocona tú, paliente. Ala, ya tuvo bien de reñer. Y que algún lleve un cacho de bocadillo. Está prove para que pueda comer algo. Bueno, agora en serio, que nadie se vese parte del grupo y que non nos tenga que llamar la atención, Vamos a un museo importantísimo, tiene obras de arte importantísimas. Oye, ¿tú crees que podría yo mercar a algún de estos padres tan guapos que hay aquí dentro para llevar a mi madre al recuerdo? Tú estás como una estrella, que ni lleves millones de euros en ese maleto, no creo que puedas llevar ninguno. Hombre, de eso poco, pero estos chorizos de casa bien lo valen. Buenos días, ¿son ustedes los escolares del Colegio Cultura Pelechosa, Asturias? Sí, son nosotros, buenos días. Ya me lo parecía a mí. ¿A qué huele aquí? A chorizo, señora, ¿quieres un poco? ¿Quiere casas? No, gracias. Nunca me alimentos de bibliotecos entre horas. Bueno, voy a explicar las normas de funcionamiento en las visitas al museo. Lo primero y más importante, no se toca nada bajo ningún concepto. Y si hay un cuadro de una escultura que está a punto de caer al suelo, ¿no lo podríamos tocar para evitarlo? No, bajo ningún concepto. Y si está cayendo y no lo estamos viendo y no hacemos nada para evitarlo, porque usted dice que no se tocaba nada bajo ningún concepto. ¿No despediremos usted por decirnos eso? Bueno, ya va, bajo ningún concepto y punto y pelota. No tiene que caer nada y no me interrumpan más. Lo segundo, no se pone para las galerías, bajo ningún concepto. Y si hay un peligro y vamos a meternos a salir corriendo porque está a punto de españar. Uy, la que va a españar soy yo, bajo ningún concepto y punto y pelota. Y por último, no se come ni se bebe dentro de las galerías, bajo ningún concepto. ¿Y si quedáramos atrapados aquí y tuviéramos que dar 3 días? Pues borremos de cambio de sede.
facelo yo, non me sale a Grecu. Mirad, este infección que hizo solución plástica el mes pasado, cuando azotó toda el agua del estanque y sentido de preguntar los cardiólogos todo. Por cierto, esto está muy tranquilo. ¿Dónde andará? Venga, mirad, David, vamos a David, pero este paisano no tenía bigote. A lo mejor quítalo porque no se lleva. Pues pruébame, ¿quién son ellos para pintar el prueba de Dalí? Esta regalada yo, dame ya que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oh. Shh, falarse. Voy a devolverle a Dalí la su personalidad. Uy, qué raro, yo juraría que Buñuel no tenía bigote. ¡Hala, vamos, nenos! ¡Meca! ¡Aún me crece el bigote! Ahora afecta y aquí está la conservadora. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué me se implanta? Pues esto, Pero, ¿qué es esto? ¡Ay, no, mira que me va a dar! ¡Ay, que me da por puro! ¿Qué podemos hacer por ahí? ¿Qué hacemos? ¿Afeitarnos? Con una goma borrar, como el peño para el examen, y tú te lo vas a mirar bien, que sabes que hay montar con un tema de los robos. Por encima que nos estén estudiando los cuadros. ¡No se va bien! Desconecta la cámara que voy a llevarlo al vaso y ahora te estoy un producto especial. Vaya pronto que nos va a echar la maestra. Vamos a ser castigados hasta que nos graduemos de universidad. ¿A qué te podría en tu caso? Bueno, ya nos toparemos. Que muy yo ni nunca. Vamos a aprovechar para ver algo. Vaya, cómo me gusta este. Con lo que a mí me prestan los caballos. Este caballo no te he llorado. Ven que te he llorado, ¿eh? Oye, pues este pantalón de mi casa aquí va a quedar bien. ¿Cuánto costará? No costará mucho, ¿eh? Es pequeñaco. Yo creo que con un presupuesto de una bolsa de chorizos puedes pagar. ¡Hala! Ya está listo, como nuevo. No se nota nada de nada. Prende la cámara ya. A esa orden, jefa. Venga, ¿de qué te lleva lo vaso? ¡Ay, qué pan de
cafetería dos guajes y medio en Reina Sofía. Tranqui, maestra, nada, ven aquí, voy a dar un cuadro. Eso. Pero mira que tengo mala suerte. Estas cosas solo me pasan a mí. ¡Mira, maestra! Me cago en los pintarroches y los amos de cría. ¿Dónde narices andabas? ¿Qué querías? ¿Matamos un disgusto o qué? ¿Y es que? Sí que nada, voy castigamos hasta que os graduéis en la universidad. Y a todo el mundo desfilando para la cafetería que tengo que ir a que me den una tila. Anda, ya os vale a vosotros dos. Buenas tardes, señores diputadores. Como les comunicamos a mañana de hoy, sigue la ola de novos de piezas artísticas importantísimas nas diferentes galerías e museos de arte del país. Se foi para mañana e os debemos aviso de que se robou el famosísimo cuadro de Velázquez Las Meninas que estaba custodiado en el Museo del Prado de Madrid. Los últimos minutos lleguenos a la redacción Fele tuvo informaciones de que en el Museo Reina Sofía robóse el cuadro Cabeza a Caballo de Pablo Picasso. A más de la desaparición de ese cuadro, los conservadores del museo miraban ablucados del retrato de Luis Buñuel de Dalí, pintaron con el rotulador permanente un bigote, como el que costumaba llevar el artista. Fuentes policiales informan que el ladrón debe tratarse de un trabajador con licencia para poder andar al aire por dentro de las galerías y museos de arte. Al mismo tiempo, están organizándose dispositivos policiales para encontrar lo más rápido posible los sobres robados. Seguiremos informando, en tanto, pasen buena tarde. Estimaré tu país me queda vuelta muy poco. ¡Venga, los chorizos que me los mandaron! Venga, al final no me di cuenta que lo habías comprado. Y no lo hice. Esto fue de sur. La conservadora del museo, que era muy agradable, y me lo metí ahí a cambio de los chorizos. ¿Para qué digas tú que una vueltina de chorizos no valía para mercar un cuadro? Ya conservo los chorizos, ya. Sí, yo, los mejores de todo el hecho de esto ahí, pero me decir de tu Asturias. Bueno, considero el contrato una vuelta de chorizos de casa por un cuadro de un caballo llorado, buen negocio, sí. Alabamos, neños.